Que Dios te bendiga, mi amado hermano, que me ves a través de un celular, a través de una tableta, a través de una computadora o a través de un televisor. Quiero darte la bienvenida a este canal una vez más y quiero pedirte, hermanos, que te suscribas al canal, que compartas el video y que actives la campanita de notificación para que te avise cuando suba yo un video. Así es que estamos aprendiendo, hermanos, ahora estamos en Cristo Jesús. Si eres por primera vez que has llegado a este video, te pido por favor que regreses a la primera parte. Ya grabamos la segunda, la tercera, la cuarta y esta es la quinta parte. Así es que por favor te pido que regreses y veas los videos. Lo estamos haciendo de manera corta porque muchos hermanos tal vez no tengan el tiempo, hermanos, de 1 hora ver todo completo o el tiempo de 30 minutos. Por eso lo estamos haciendo de manera de 10 a 15 minutos. Así es que te pido por favor que compartas el video, amén. Vamos a empezar, hermanos, pero sobre todo quiero primero, hermanos, pedirte que agarres tu Biblia. Esta es la Biblia Reina Valera. Esta es la voluntad del Señor. La voluntad de Dios es desde Génesis hasta Apocalipsis. Si no tienes una Biblia como la que yo tengo, te pido por favor que bajes la aplicación. Ahora, hermanos, está fácil, hermanos. En Play Store puedes bajar la aplicación en tu celular, en tu tableta y en tu computadora. Así es que, hermanos, vamos a hacer una oración. Quiero darle la bienvenida a todos los hermanos que nos están viendo en diferentes partes del mundo. Quiero saludar a los hermanos que nos ven de Colombia, a los hermanos que nos ven de El Salvador, de Guatemala, de México, de Puerto Rico, de Costa Rica, hermanos de Perú y de Guatemala también y de cualquier parte, hermanos. Así es que te damos la bienvenida y ayúdanos a compartir el Evangelio. Cuando tú, hermanos, compartes este video a alguien, hermanos, que no conoce a Cristo, nos estás ayudando a compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así es que, hermanos, vamos a orar para empezar. Inclina tu rostro y vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en estos momentos te damos gracias por tu presencia. No hay distancia para el Espíritu Santo. Así como estás aquí ahorita, así también estás en cada uno de los hogares de mis hermanos que están viendo este video. Y a los que se están conectando por primera vez, Señor, gracias por sus vidas, Señor. Guárdalos de todo mal, Señor. Y declaro, Señor, que esta enseñanza, Padre, no solamente seremos oidor de tu palabra, sino que hacedor de ella. En el nombre de Cristo Jesús. Estar en Cristo, Señor, significa que somos salvos. Estar en Cristo significa que somos sanos. Y estar en Cristo significa que somos libres. Te damos gracias, Señor Jesús. Espíritu Santo, te damos la bienvenida. Toma el control de esta clase. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así es que, hermanos, vamos a ir a Juan capítulo 5 y vamos a leer el versículo 17. Juan capítulo 5 y vamos a leer, el versículo 7. Dice así: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Una vez más, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. O sea, si nosotros permanecemos en Cristo, hermanos, y las palabras permanecen en vosotros, cuando tú pides algo, hermanos, se te va a ser hecho. Amén. Y lo vamos a leer aquí, dice, que nosotros, dice, también hemos entrado a Él. Tú eres el cuerpo de Cristo Jesús. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les concederá. Tú perteneces en Él. O sea, en el momento que tú recibes a Jesús como Señor y dueño de tu vida, tú ya perteneces a la familia de Dios, perteneces a Cristo. Ya no te perteneces a ti, no le perteneces a tu esposa, no le perteneces a tus hijos,
No le perteneces a esa casa nueva, no le perteneces a ese vehículo nuevo del año, tú le perteneces a Cristo. Jesús tiene que ser la prioridad en tu vida. Jesús tiene que ser, hermanos, la prioridad en tu vida. Amén. Dice Efesios capítulo 1, versículo 4. Quiero que vayamos en Efesios capítulo 1 y en el 4. Está en el Nuevo Testamento y vamos a leer ahí Efesios capítulo 1, versículo 4. Dice así, dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Jesús, hermano, te escogió antes de la fundación del mundo. Amén. O sea que tú, hermano, que estás en Cristo, tú ya fuiste escogido antes de la fundación del mundo. O sea, todavía no venías en el vientre de tu mamá. Todavía, hermanos, no existías, pero ya el Señor te había escogido antes de que tú nacieras, hermanos. Cuando tú ya, hermanos, venías formándote en el vientre de tu mamá, Dios te empezó, hermanos, a cuidar, hermanos. Él, hermanos, te empezó a formar en el vientre de tu madre. Cuando tú naciste, hermanos, Dios ya tenía un propósito para tu vida. Pero, hermanos, tal vez nuestros padres, hermanos, no fueron enseñados en la palabra de Dios. Y tal vez, hermanos, creciste enseñado en una religión, fuiste enseñado, hermanos, alejado de Dios. Pero, hermanos, ahora que estás en Cristo Jesús, te das cuenta que tú ya, hermanos, eras escogido antes de la fundación del mundo. O sea, Dios tenía un propósito en tu vida. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. Así es que estar en Cristo, hermanos, es que tú ya eres salvo. Amén. Pero tienes que cuidar, hermanos, tu corazón, de acuerdo a lo que dice Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Tú y yo, hermanos, que estamos en Cristo, tenemos que agradarle a Dios en todo momento. No tenemos que agradarle al mundo, hermanos, ni a las personas. Tenemos que agradarle a Dios en todo momento. Amén. Así es que vamos a leer, dice, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que en su presencia seamos santos, intachables. Santo significa, hermanos, que tú ya eres santo porque eres santificado con la sangre de mi Señor Jesucristo. Tú fuiste limpiado, lavado con la sangre de Cristo Jesús en el momento que tú confesaste a Jesús y creíste en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos. En el momento que tú confesaste y dijiste, Señor Jesús, ven a mi corazón porque necesito salvación. En ese momento, mi Señor Jesús, hermanos, si lo hiciste de todo tu corazón, tu vida, hermanos, ya no es igual. Mi vida ya no es igual, hermanos. Tengo años, hermanos, en el Evangelio y mi vida, hermanos, desde que le entregué a mi vida a Cristo, ya no ha sido igual. Ahora, hermanos, tengo una bonita familia que Dios me ha dado, tengo una hermosa esposa y ya no somos iguales, hermanos, porque leímos que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Y luego estamos leyendo aquí para que en su presencia seamos santos, intachables, por amor. Ahora eres santo y sin culpa ante los ojos del Señor. O sea, eres santo sin culpa. Estar en Cristo, hermano, eres libre. Ya no tienes por qué culparte de las cosas que hiciste en el pasado. De las cosas que tal vez, hermanos, no tenías, hermanos, conocimiento. No conocías al Señor Jesús. Y yo sé que hiciste muchas cosas, hermanos, que no le agradaban a Dios. Pero, hermanos, esas cosas ya quedaron en el pasado. Eres una nueva criatura en el Señor. Las cosas viejas pasaron y Dios ha hecho todo nuevo en tu vida. No tienes por qué traer el pasado, o sea, lo del viejo hombre, no tienes que traerlo a tu vida nueva en Cristo. No la tienes que traer, hermanos, porque las cosas ya del pasado tienes que olvidarte de ellas. Jesús ya te las perdonó. Jesús, hermanos, ya ni se acuerda de ellas. Así es que tú no tienes que acordarte de esas cosas inmundas
que practicaste, ni las tienes que practicar ahora que estás en Cristo Jesús. Amén. Porque dice la Biblia que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si tú ya estás en Cristo, hermanos, no tienes que practicar, hermanos, las cosas del pasado. O sea, las cosas, hermanos, que tú llegaste a hacer que no le agradaban a Dios. Ahora tienes que agradarle a Dios en todo. Tienes que ser guiado por el Espíritu Santo y agradarle a Dios en todo. Tienes que renunciar, hermanos, en las cosas que no le agradan a Dios. Tienes que renunciar, hermanos, en lo oculto y tienes que vivir una vida en santidad. Porque la Biblia nos habla que sin santidad nadie podrá ver al Señor. También, hermanos, vemos que ninguna cosa inmunda va a entrar al reino de los cielos. En Gálatas capítulo 5, versículo 16 en adelante, ahí habla. Dice, Él hizo posible que Dios se convirtiera en tu Padre Celestial. Tú ya no vives sin esperanza y sin Dios en el mundo. Efesios capítulo 2 y vamos a leer el versículo 12. Fíjate lo que dice en el 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Jesús. Amén. La carta que Pablo le escribió a la iglesia de Efeso también es para ti, porque tú estás en Cristo. En esta carta Dios te está diciendo, te he aceptado en mi Hijo. Estás en el amado, eres mío. O sea que tú ya no le perteneces, hermanos, al mundo. Tú ya no le perteneces, hermanos, a las cosas materiales. Tú le perteneces a Cristo. Tu vida es de Cristo. Pablo dijo, ya no vivo yo más, sino Cristo vive en mí. O sea, tú ya eres de Cristo. Ahora estás en Cristo Jesús. Amén. ¿Alguna vez has escuchado la frase, pero yo no soy digno? Eso era verdad antes de ser salvo. O sea, antes de que conocieras a Jesús, esas palabras yo creo que tú las dijiste. Yo no soy digno de que Dios me perdone. Yo no soy digno de que Dios perdone todas estas transgresiones, todos estos pecados que hice. Pero quiero decirte que Jesús, hermanos, cuando tú le aceptaste como Señor y dueño de tu vida, Jesús te perdonó todo. Escúchame bien, todo, hermanos. No algunas cosas. Jesús te perdonó totalmente todo. Ahora eres una nueva criatura en el Señor Jesucristo. Y no tienes que vivir del pasado. Amén. Tienes que vivir esta vida, hermanos, en victoria, agradando al Dios de gloria. No agradando al mundo, no agradando a las cosas del mundo, no agradándole al hombre, no agradándole a alguien más. Tienes que agradarle a Dios. Tenemos que agradarle a Dios en todo, hermanos. Amén. Así es que, hermanos, quiero que inclines tu rostro. Quiero que pedirte, si eres por primera vez que estás viendo este video, te pido por favor que te suscribas al canal, que compartas el video, que actives la campanita de notificación para que te avise cuando yo suba un video. Quiero que repites estas palabras. Di, Señor Jesús, ven a mi corazón porque necesito salvación. Ya estoy cansado de llevar esta vida llena de mentira y llena de engaño. Abro mi corazón, Señor Jesús, en estos momentos para que tú entres y me cambies. Romanos capítulo 9 y 10 dice que si yo te confieso que tú eres el Señor y que Dios te levantó entre los muertos, serás salvo. Señor Jesús, te confieso en estos momentos como mi Señor y dueño de mi vida. Señor Jesús, creo en mi corazón que Dios te levantó entre los muertos al tercer día.
Señor Jesús, gracias por perdonar todos mis pecados. Ahora soy una nueva criatura. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amado hermano, quiero decirte que si hiciste esta oración por primera vez, tu vida ya no será la misma. De aquí en adelante tu vida será diferente. Te pido por favor que te sigas conectando a esta enseñanza. Esta es la quinta parte. Y si no has visto la primera, segunda, tercera y cuarta, te pido que regreses y veas desde el principio. Que Dios te bendiga. Soy Emanuel y bendiciones.